A raíz de la maternidad, yo buscaba respuestas a mis preguntas, me planteaba muchas preguntas. Eh, Generalmente las mujeres estamos en la, pues sí, ante el escenario, nos pintan el embarazo y la propia maternidad muchas veces color de rosa. Y todo eso, todo ese ambiente, a veces no lo vivimos como tal y entonces nos sentimos culpables, ¿no? Dice, ay, por Dios, si yo deseaba este bebé, si yo lo estaba esperando con ansia y de todas maneras no me siento tan en ese mundo color de rosa que social y familiarmente incluso nos han pintado. Entonces yo buscaba respuestas, ¿por qué no hay esa coincidencia, no? Porque si lo amo, si lo esperaba, ¿por qué me siento tan apabullada, tan fuera de mí, tan que no doy el ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, metáforas me encantan, ¿no? Las analogías. Mm, Dice, tú vas por un camino de brecha y al lado ves la autopista y ves a todos por la autopista a gran velocidad. Y tú en el camino de brecha que está al lado solo. ¿Qué hago Ujú. aquí? De brecha, más sinuoso, más complicado, a 40, cuando todo el mundo va a 110 en la autopista. Bueno, ¿qué está bien, qué está mal? Algunas veces necesitaremos subirnos a la autopista, pero como dicen, Ujú. hay que poder tener la conciencia de cuándo tenemos que bajar de la autopista y continuar por nuestro camino de brecha, sinuoso, recto, como haya sido. O sea, el reto creo está en estar conscientes de qué nos toca en cada momento, qué nos corresponde, ¿no? Es un poco como le digo a mis hijos, ¿qué nos corresponde? ¿Qué le Sí, corresponde al árbol? Ser árbol. ajá. No quiere ser pájaro, es árbol. ¿Qué le corresponde al gusano? Ser gusano, ¿no? No quiere ser árbol. Y así. ¿Qué nos corresponde a nosotros como personas? Pensar en transformarnos significa reconstruirnos, levantarnos, valorar nuestra existencia y creer en nosotros, vivir la historia que queremos para ser una mejor versión. Contar nuestra historia de transformación es importante y compartirla mucho más, ya que al abrirla mucha gente se beneficia, aprende y se atreve a contar la suya, lo que ayuda para sanar, para sentirse apoyada y para formar una red de apoyo. Bienvenidas, Mariela y Gaby. Estamos de nuevo en otro episodio de nuestro podcast Mi vida cambió. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, María Laura. Bueno, Hola. pues a mí hoy me toca presentar a Gaby. Ella es Gabriela Rivera, nació en Amatlán de Cañas, Nayarit. Es madre de 2 hijos, actualmente adolescentes, Darío de 17 y Dante de 14. Es comunicóloga de profesión. Ejerció el periodismo entre 1992 y 2004 en diferentes medios de comunicación de Nayarit y de Jalisco, entre ellos diarios como El Siglo XXI y Público de Guadalajara. En 1994 recibió el Premio Estatal de Periodismo en Nayarit. A partir de 2006 comenzó a trabajar con autores y escritores cuyas obras apuntan al autoconocimiento individual y la evolución personal y colectiva. En 2009 fundó Humani, casa de encuentros y librería especializada en temas sobre embarazo, parto, crianza, universo femenino, autoindagación y libros infantiles, desde la que promueve y organiza foros, talleres y conferencias. Ya se me antojó muchísimo conocer Humani. También es Ujú. activista en ámbitos de reconstrucción de tejido social desde el 2013. Hoy día también es integrante de Colectiva Hilos, organización que creó e impulsa el proyecto Sangre de mi Sangre, mediante el que pretenden visibilizar y concientizar de un modo artístico y humanista los distintos tipos de violencia para no naturalizarla.
Ay, Gaby, qué bonito currículum. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, María Laura. Y de verdad muy, muy honrada con la invitación. Muchas gracias. Y gracias a No, todo el mundo que nos puede escuchar. al contrario, gracias a ti por haber aceptado. Bueno, Gaby, nosotros partimos de una pregunta muy importante. ¿Cuál fue el hecho, el momento, la circunstancia que te llevó a realizar un cambio de vida? O sea, ¿tu vida cambió cuándo? Mi vida cambió con la maternidad, en el momento en que me convertí en madre. Ahí fue donde sentí que ya no era la misma persona. Ahí fue donde todo lo que sabía, según yo, resolver o en lo que era eficiente o en lo que me consideraba buena, ya no era tal. Todo fue un vuelco, fue estar como en una nueva atmósfera en la que, en la que todo era desconocido, en la que yo misma me desconocía. Ahí fue, básicamente. Oye, Gaby, y en ese momento que te vuelves madre y que te pasa lo que creo que nos pasa a muchas, ¿verdad? De decir, pues ahora, ¿qué hago con este niño? ¿Dónde lo apago? ¿Cuál es el instructivo? ¿Que sí, que no? ¿Qué cambios hubo? O sea, a partir de la maternidad que te llevaron, creo que a moverte de perspectiva, de lugar, no sé si de hasta de profesión o de oficio. ¿Qué pasó To- ahí con la maternidad? Totalmente, sí, tienes toda la razón. Eh, a raíz de la maternidad, yo buscaba respuestas a mis preguntas, me planteaba muchas preguntas. Eh, Generalmente las mujeres estamos en pues sí, ante el escenario nos pintan el embarazo y la propia maternidad muchas veces color de rosa. Y todo eso, todo ese ambiente, a veces no lo vivimos como tal y entonces nos sentimos culpables, ¿no? De decir, ay, por Dios, si yo deseaba este bebé, si yo lo estaba esperando con ansia y de todas maneras no me siento tan en ese mundo color de rosa que social y familiarmente incluso nos han pintado. Entonces yo buscaba respuestas, ¿por qué no hay esa coincidencia, no? Porque si lo amo, si lo esperaba, ¿por qué me siento tan apabullada, tan fuera de mí, tan que no doy el ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como un cortocircuito, vaya, ¿no? O sea, ya llegó lo que esperabas, pero a la hora de la hora no enciende el foquito. Entonces, algo pasó. Y en esa búsqueda de respuestas, yo di con una autora que fue con, debo decirlo, a raíz de la corriente o el pensamiento de esta autora y sus libros, fue que nació Humani. Porque el primer libro que leí de esta autora, que se llama Laura Goodman, y es una autora argentina, entonces el primer libro que leí fue de hecho el primero que ella escribió, que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Ah, El libro lo leí yo creo que en 3 horas, así de, y sentía que me estaba describiendo o leyendo el pensamiento, ¿no? Porque justo describe la maternidad como una crisis vital en las mujeres que nos convertimos en madre. Una crisis, que crisis no, yo invitaría a que no nos asuste la palabra. Crisis es sencillamente un altibajo o un pico del que podemos justo aprovechar para estar en otro escalón, para subir un escalón más en esta escalera, un peldaño más en esta escalera de ser mejor persona. Entonces, esa crisis que puede ser la maternidad, muchas sí la podemos aprovechar y otras igual puede pasar como no hay nada que esté pasando raro, esto le pasa a todas las mujeres y seguimos adelante, ¿no? Pero en mi caso específico,
sí, todas esas preguntas que me planteaba fueron encontrando respuesta porque el libro plantea que al convertirnos en madre tenemos la oportunidad de enfrentarnos o mirar un poco más de nuestra sombra, es decir, de toda esa parte sombría que existe en nosotros, pero que no le habíamos dado luz, es decir, que no la habíamos podido nombrar, que no la habíamos podido mirar, y que es el momento ahora porque estamos en esa apertura, en esa sensibilidad que es tener un hijo, ¿no? Que es querer ser mejor persona porque hay alguien que depende de nosotros, de nuestros cuidados. Y pues ese fue, yo siempre lo he dicho, ¿no? El gran cambio en mi vida. Vi los conceptos en los que creía ya fueron renovándose, fueron acomodándose de manera distinta a raíz de eso. Híjole, pues yo te escucho y bueno, veo que Mariela lo entiende, pero yo no. No sé si era demasiado inconsciente, no sé si era demasiado joven, no sé, Eras una pero pues pollita. nunca me pregunté nada, o sea, nunca leí nada, lo que fue viniendo, pues sí con el miedo, ¿no? Pero más que al parto, yo creo que nomás pensaba en eso. Nunca pensé en miedo al niño, ni, ay, voy a criar yo un niño, nunca, nada, jamás. Y llegó y viví los días y por mucha emoción y fue grandioso tenerlo, porque pues sí, esas son las cosas más maravillosas que uno puede tener, los hijos. Y los disfruté, pero jamás me pregunté nada, jamás me sentí así, pues ni busqué ni leí. Y siempre he sido de mucho leer, pero no, creo que yo nunca me dio por ese lado. Digo, ¿Sabes ay, qué, Dios María? mío, pues yo en qué mundo estaba. No, es que estabas súper chiquita, María, pero te dejaste llevar por la intuición. Muy buena tu intuición, pues acertada en esto de la maternidad, porque ahorita que yo escuchaba a Gaby, dije, híjole, se convirtió para mí en mi Laura Goodman, ¿no? Porque a mí me pasó algo similar con mis hijas. ¿Tú lo recuerdas, María? Cuando estaba embarazada de la primera, como que se me empezó a mover el cielo, el mar, la tierra, y me metí a terapia. Yo soy psicóloga de formación y en esa época estuve hasta con mi terapeuta, era psicoanalista, de todo lo que se me movía, las sombras, los deberes, lo que sí, lo que no. Llegó el momento del parto y pensé que ya todo estaba muy bien, pero no, tuve depresión postparto y entonces dije, ¿por qué no me habían dicho que se sufre, se duda, se cansa y que no todo es el baby shower, ¿verdad? Entonces, qué impresión, Gaby. Ahora estamos como a la par tú y yo, porque ahora estoy en mi proceso terapéutico, trabajando mi adolescencia para poder entender al par que tengo aquí en la casa. Pero cuéntame, Gaby, o cuéntanos, en ese inter, cuando te vuelves mamá, ¿todavía trabajabas en el periodismo o lo seguiste combinando, lo dejaste a un lado? Justamente mi idea de la maternidad, por eso era que no cuadraba según yo lo que había proyectado, lo que había programado, porque mi idea de la maternidad era dedicarme exclusivamente a la maternidad. Entonces, cuando yo decido embarazarme, decido renunciar al periodismo y lo dejo a un lado para exclusivamente, según yo, vivir un embarazo tranquilo, un parto tranquilo, por lo tanto, un puerperio tranquilo, una crianza tranquila, ¿no? Entonces, hago de lado todo eso y pues digo, a ver, ¿qué pasó, no? Pero entiendo, ¿sabes, María Laura? Que dice, ¿yo dónde estaba? A ver, sí ha habido un cambio, digamos, en los últimos mínimo 30 años, las últimas 3 décadas, mínimamente, en el que las mujeres lo, lo atravesamos de manera distinta, vivimos de manera distinta. Yo recuerdo, mi madre estuvo acompañada durante la maternidad, ya sea por su suegra o por su madre o también de sus hermanas. Era un poco más en comunidad la maternidad, ¿no? Teníamos al lado familiares y nosotras, por ejemplo, en mi caso, yo vivía sola en una ciudad distinta a la mía, no estaba ni mi madre Ujú. cerca, no tengo hermanas de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, el vivir la maternidad en soledad también tiene mucho que ver, ¿no? Porque
para una mamá estar sola prácticamente todo el día con el crío es, y precisamente ante esa apertura pues, del nacimiento y de convertirse en otra persona, puede ser que es lo que haga la diferencia, ¿no? En cambio, si está sostenida con una red de apoyo, con una alianza de familiares, amigos, que estén ahí y acompañando, es como en las tribus, vaya, ¿no? Hay hasta un proverbio africano, ¿no? Para criar un hijo, una tribu completa. Y está esto en contra de las dinámicas sociales en las que estamos organizados hoy en día. Vivimos en unifamiliares en los que a veces hay 7 pisos y no conoces al del último piso o ni siquiera los de tu piso, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede también influir en algún momento dado. Oye, Gaby, Pues pero sí, sí, sin duda, esta parte de la maternidad ha avanzado muchísimo, ¿no? El estudiar, el comprender, pero no sé si me equivoco, pero siento a veces que socialmente no se hablan de la neta del planeta. O sea, no se habla como de estas cosas difíciles porque nos han vendido que la maternidad es color de rosa o color de azul, pero es color pastel. Entonces, difícilmente se abordan estas partes de la depresión postparto. A mí me impactó cuando yo compartía que había tenido depresión postparto. Ah, pues ahora resulta que todo mundo, pero nadie dice hasta que alguien lo dice, ¿sabes? Y Ay, entonces, cuando yo decía con mis amigas, pues estoy puede ser ignorancia también. quiero muchísimo a mis hijas, pero qué difícil esto, que a veces no duermo pensando en que sí, que no, y me decían, es que eres muy profunda, muy hippie, ¿no? Pero creo que todavía no hay cosas de las que no se vale hablar, o no nos damos como el permiso, entonces pues yo decirle a una embarazada, que, ay, vienen épocas difíciles, claro que un hijo es un gran regalo, pues siento que es hasta algo feo de mi parte decirle eso, pero creo que también sería un gran alivio porque es como a lo que se va a enfrentar, las cosas padres y las no tan padres, pero a fin de cuentas, pues la maternidad yo creo que está cargada de satisfacciones según vayamos cruzando la etapa. sin duda, Mariela. Hay muchos temas, como dices, de los que no se habla y pareciera que está como prohibido hablar, ¿no? Porque le quitan este halo color pastel a la maternidad, ¿no? Entonces, El preferimos romanticismo. el romanticismo de la maternidad. Pero si ustedes se fijan, la figura de la madre tiene que dar siempre, se mide con una vara muy alta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que dar el ancho en muchos frentes, tenemos que cumplir con a veces en un circo de 3 o 4 pistas, ¿no? O sea, si tú quieres ser mamá, a veces implica renunciar a la profesión para poder dedicarte de tiempo completo y reintegrarte o reincorporarte al lado laboral profesional, ya de repente es difícil. O en todo caso, si no quieres renunciar a la profesión, pues tienes que estar con un pie aquí y otro acá para... Hay hasta muchas viñetas y memes y demás, ¿no? Como hay una carrera, por ilustrar de alguna manera, ¿no? Hay una carrera de obstáculos y el papá nada más carga un maletín, un portafolio pasa, y la mamá trae al niño cargando, trae la pañalera, trae... Entonces es un poco así, ¿no? Y como les digo, nos miden con una vara muy alta y de repente no somos más que personas, seres humanos, igual que el de enfrente, sea padre o no sea padre, sea madre o no sea madre, o sea, también somos personas. Entonces, todo esto de lo que no se habla, afortunadamente siento que cada vez se está conversando más, cada vez hay más círculos en los que se permite hablar de eso, porque antes eras casi como la amargada del cuento, ¿no? Eras como las hermanastras de Cenicienta por estar señalando cosas o por estar diciendo, es que a mí me pasa esto, ay, no, a mí no, a mí tú no sé, bla, bla, bla. No quiere decir, yo desde hace tiempo he intentado no decir esto está bien, esto está mal, porque a lo mejor lo que está bien para alguien
para el otro no le viene tan bien y viceversa. Entonces, no quiero decir que a quien no le pase está mal y a quien le pase está bien o viceversa. No, sencillamente, y creo que desde esa experiencia personal y luego después en la experiencia profesional ya con Humani, lo que he intentado es acercar información con el mayor sustento científico posible para no hablar de ocurrencias o de meras experiencias personales. Entonces, acercar información con sustento científico y tratar de no dar en la medida de lo posible también, porque de repente tendemos mucho a eso con muy buena intención, consejos. O sea, no es la intención dar Ajá. consejos, sino dar información y que cada quien se convierta en el protagonista de su propia historia, ¿no? Que cada quien decida, esto me viene bien, esto no me viene bien, pero una vez que está informado. Y creo que hoy en día hay más información. Gaby, obviamente por lo que escucho, pues Humani se fue gestando como a la par de tu ser mamá, ¿no? De tus aciertos, errores, no sé cómo llamarle, pero en esa travesía de ser mamá, creo que fue gestándose poco a poco Humani. Pero ¿recuerdas si hubo como algo que detonara o una circunstancia, una etapa, un momento que tú dijeras, tengo que o quisiera ofrecer o quisiera que las mujeres supieran esta parte o los hombres, porque no sé si también en Humani es un espacio abierto para hombres? ¿Sí hubo Claro. algo que detonó o fue como general? Tal cual, lo sabes leer e interpretar perfecto, Mariela, porque sí, díganme si no, a ver si recuerdan, incluso María Laura, que me estás diciendo que tuviste hijos hace algunos años, pero díganme si no Casi recuerdan. 34, nada más. Mira, nada más, el doble que yo. Bueno, una se convierte en madre y llega un espíritu ciertamente generoso, altruista. Quieres que todo el mundo esté bien, especialmente los críos, ¿no? Especialmente los Ujú. hijos. Quieres que todo el mundo esté bien. Y yo conozco muchas historias en las que una vez convertidas en madre, de esa maternidad surgen proyectos, surgen ideas, surgen acciones tendientes a ser mejores personas, a ser mejores como familia, a ser mejores como sociedad. Y sí, así nació Humani. A raíz les platicaba de la lectura de la maternidad y el encuentro con la propia sombra. Yo cuando lo leí dije, si todo mundo leyera, entre más personas leyeran este libro, Ajá. mucho de lo que llamamos problemas no serían problemas. Sencillamente entraríamos en la comprensión de que un hijo no es demandante, de que un hijo sencillamente va alineado con el diseño humano original y por lo tanto requiere estar apegado lo más tiempo posible a mamá o a una figura maternante. Si leyéramos este libro, entenderíamos que entre mamá y bebé hay una fusión emocional que otros autores han llamado de distintas maneras, que se desarrolla un apego, etcétera, etcétera, para que el bebé a su vez se convierta en un ser individual capaz de amar y ser comprensivo, amoroso, respetuoso con otros seres en conforme va creciendo y cuando se convierte en padre o madre, replique el Ujú. modelo y seamos mejores familias, mejores sociedades. O sea, esa era mi idea, ¿no? Que todo mundo pudiera tener acceso a esa información y eso que a veces llamamos depresiones puerperales, crisis postparto, o sea, es sencillamente el diseño humano original. Y que si respetáramos y le diéramos un espacio a eso y se pudiera hablar sin tabús, sin juicios, sin etiquetas de eso, sería tan natural. Entonces sí, a raíz de ahí nació Humani y fue cuando por primera vez contacté a esta autora, Laura Goodman, y la invité a dar charlas en Ah, México. wow. ¿Es Y argentina o qué nacionalidad tiene? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. todo bueno, este cambio entonces que realizaste, esto que lo detonó y que comenzaste a hacer estos cambios, ¿qué consecuencias ha traído a tu vida personal? Además de la ayuda, pues, a otras, pero a ti, a tu persona. Ciertamente, sí. Eh, mirar cada vez, a partir de ahí yo siento que tomé la decisión consciente de recorrer un camino de autoindagación, de
conocer realmente quién es Gabriela Rivera, quién soy yo, de qué partes estaba cojeando, de qué partes sencillamente me había hecho como un disfraz para salir al mundo familiar y luego social y decir, hey, este traje en este momento ya no sirve, ya me queda chico. Este traje lo usé mientras necesité porque creía que así podía avanzar y así podían mirarme o así podían reconocer. Tan, tan. O sea, fue una decisión, insisto, más consciente de todos los días escudriñarme y decir, ¿por qué hoy determino esto y por qué antes no me hacía ruido, ¿no? O por qué he tomado esta decisión y me he puesto en este lugar cuando, cuando estoy viendo que me hace daño, ¿no? Entonces, no sé si con eso esté respondiendo a tu pregunta, Mariela. Sí, Sí. no, perfectamente bien. Oye, Gaby, no sé cuánto tiempo te llevaría como construir, ¿no? Humani, y si tuviste algunos obstáculos como en el Inter, en esto de fundarlo, organizarte, o Mm, también a lo mejor obstáculos internos, o todo fluyó. En realidad, Humani lo he considerado como un tercer hijo. Wow. Sí, y, y debo decir que está a punto de cumplir 10 años, bueno, en este mes, el 30 de abril, ya, de hecho, 10 años. Así es que es un chiquillo, un Un Sí. chiquillo puberto, travieso. Sí, dos adolescentes y un puberto. sí, sí, algo así. Entonces, y lo considero también, bueno, pues como a los hijos, una bendición, realmente. Es una bendición porque sin, me ha permitido, lo digo con honestidad y aquí compartiendo con todas ustedes, con todos ustedes, me ha permitido seguir siendo congruente en lo que yo busco para la relación o el vínculo con mis hijos y a la vez compartir algo que quiero compartir. Entonces, no puedo decir que haya habido obstáculos porque en ese entonces, cuando nació Umani, yo todavía estaba emparejada con el padre de mis hijos, ahora estoy separada, y, y él siempre, también debo decirlo, confió en que la crianza, que yo podía llevar bien la crianza, vamos, o sea, él confiaba ciegamente en mis ideas o en mis ocurrencias acerca de, entonces, como que esa parte fluía muy, entonces decía, pues si tú estás aquí, pues de repente necesitas que te eche la mano con esto, pues hago la mano, te echo la mano. Y entonces, Humani nunca fue como un obstáculo o un impedimento para que yo siguiera fortaleciendo ese vínculo con los chicos que me parece que es uno de mis motores cada día que me levanto y se los digo a ellos, ¿no? O sea, cada vez que abro el ojo y pongo un pie en el piso, uno de los principales motores o motivaciones del día son ellos y lo mismo a la hora que termino el día y que me acuesto y hago conciencia de cómo estuvo el día, pues sigo trayéndolos a ellos en primer plano. Y Humani ha llevado bien, ha llevado, o sea, no puedo decir que haya habido algún sobresalto o algo. Además, me ha permitido, les digo, es una bendición, me ha permitido conocer y estar muy en cercanía con autores que realmente van en esta línea y que me han enseñado, he aprendido mucho de ellos en realidad. Entonces, ha sido una bendición, definitivamente. Sí, suena padrísimo. Sí. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que hicieras una descripción así, pues sencillita, ¿no? Pequeña, de la Gaby antes del cambio y después del cambio. ¿Cómo la describirías? Bueno, Gabriela Rivera, previo a la maternidad, era una corta cabezas. Wow. Sí, sí, imagínense, periodista, ¿no?
jóvenes. En ese Ajá. tiempo debo decir que ejercíamos el periodismo muy joven y haga de cuenta que la grabadora era como mi espada, cual Juana de Arco. Y con esa iba Sin por delante, miedo y sin nada, tal con cual, todo. tal cual, con todo por delante, sin miedo. Un poco también, sin que suene despectivo ni peyorativo, porque sería contra mí misma, un poco como un perro de casa, ¿no? O sea, respondiendo a la naturaleza de un perro de casa, olfateando, viendo, ¿no? ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde hay algo que investigar para sacarlo a la luz? Entonces, era desgarrar, un perro de casa, ¿no? Eso no es compatible con la maternidad, si se dan cuenta. O sea, si ustedes, Sí, claro. imagínense un perro de casa enseñando el colmillo, la garra con un Mm, bebé. no, y muy peligroso. Ajá. No. Entonces, por eso es que yo, ruda, cortacabezas, ¿no? Verme con un bebé en brazos que requiere suavidad, ternura, un ritmo más lento. Yo era una acelerada, o sea, hubo un tiempo en el que trabajaba de 6 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque la profesión, porque tenemos que ser, porque tengo que sacar la nota de 8, porque todo eso se nos vende, el éxito profesional se nos vende muy bien. Ujú. Contrario a la maternidad, que es muy privada, muy intramuros, con otro ritmo distinto, que no se vende tan bien, que no es tan aplaudido, que no es tan reconocido. Entonces, no sé si logro transmitirles la diferencia, ¿no? Sí, 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 es Entonces, muy claro. nada compatible con la maternidad. Ese fue el vuelco conmigo, ¿no? De que, ¿qué estoy haciendo aquí? El bebé no requiere aceleres, el bebé no requiere que olfatees, saber dónde hay. No, el bebé requiere que estés en calma, quieta, aquí, apacible. O sea, un Ujú. ritmo completamente distinto al que. Ese fue mi encontronazo, ese fue ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Antes lo hacía bien, todo lo hacía bien, todo el mundo me Sí. reconocía y me decía que estaba bien, que era buena en lo que hacía, y ahora no soy buena. Gaby, ¿cómo le hiciste para esa transformación? O sea, Tremendo. solamente con tener el hijo en brazos, porque te No, imagino y digo, qué difícil como ese cambio. fueron días difíciles, ciertamente. Sí, no puedo decir que fue sencillo y no puedo decir que fue inmediatamente a los 2 meses y a los 3 meses. No, no, han pasado años, como les digo, de a raíz de ahí. Yo recuerdo Darío, mi hijo mayor, tenía 2 años y yo seguía queriendo asentarme, queriendo. Dante nació a los 3 y sin duda ya el nacimiento de Dante definitivamente asentó porque pues los hijos vienen también con su energía, ¿no? Con su energía. Entonces ha sido al cabo, de repente me sigo descubriendo con unos aceleres, ¿no? Entonces es volver, por eso les digo, mi conciencia está en continuar un camino de autoindagación. Yo me acuerdo que más o menos como a los 4 años de Darío, primer año de Dante, que yo seguía como en ese proceso. Mi entonces marido, el papá de mis hijos, bueno, ¿y cuándo terminas ese camino? ¿Cómo? Dije, no, o sea, esto se decidió y ya no termina, ¿no? Hasta que uno no se va más, ya no está más en este plano. O sea, es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Así Porque es. como les digo, igual de repente me vuelvo a descubrir como otra vez olfateando y aquí hay peligro. No, no, a ver. Entonces es un camino de todos los días. Pero también Y requiere fue, mucha conciencia y fuerza de voluntad no, mucha y valentía. esta conciencia, la autoobservación que a veces vamos perdiendo, ¿no? Y que eso Sí, nos sí, deslinda y eso nos nos lleva a desconecta, otro ¿no? Sí, de plano. repente. Además, vivimos en un mundo cuya dinámica y todo nos saca fácilmente, ¿no? O sea, es una vorágine en la que a veces estamos. Díganme si no sienten que el tiempo no alcanza, que el día cada vez es más corto, que dejamos más Sí. pendientes por terminar durante el día. O sea, vivimos en un mundo acelerado, complejo. Entonces, claro que de repente parece no ser compatible con esos afanes o esas intenciones de autoindagarse, de ser consciente. Y luego, pues siento a veces
y hasta mis hijos me lo han dicho, sobre todo el mayor, ¿no? O sea, se va desarrollando un músculo, ¿no? De un poco, a veces se siente que nada uno contra corriente y entonces, pues eso tampoco es sencillo, ¿no? Un día que también eso se los pongo sobre la mesa. Cuando yo insisto con mis hijos que por aquí, que por allá, que eso, el otro, y el mayor me dice, ay, sí, mamá, pero tú tienes un músculo desarrollado para eso, nadar contracorriente. Yo no lo he desarrollado y tampoco estoy seguro que lo quiera desarrollar. Wow. Sí, Entonces, pues igual también un poco, eso es mi intención, pero no quiere decir que sea la misma la de todos, ¿no? sí. Que Y es que también eso fíjate que pasa, perdón, cuando ya estamos inmersos, es muy difícil hacer conciencia. Que lo hayas hecho así, a mí se me hace admirable, porque yo me vine a vivir a una ciudad pequeña hace 10 años y ahí fue donde dije, ¿qué pasa? Porque venía de una ciudad, nunca me había dado cuenta que vivía en un acelere total, que hasta ir al súper y la mujer pasaba las cosas así para cobrarte, y llegué aquí y la mujer, ay, mire qué bonito esto, ay, y yo, a ver cuándo termina de cobrar, o sea, ¿qué les pasa? No tienen, no tengo su tiempo en el carro, o sea, igual yo, ¿por qué van tan despacio? ¿Por qué se paran en cada esquina? Me costó y alguien me dijo, bueno, es que tú traes un acelere de la metrópoli, bájale. Y entonces fue cuando reaccioné y yo no, pues es que allá si no entro en el acelere, pues me pisan. sí, sí, Pero sí, en ese momento fue que yo capté y me fui acoplando aquí. Y ya cuando voy allá, me siento que la gente va muy acelerada. Yo, Mariela va manejando y, Mariela, ¿le puedes bajar? Mariela, no pasa nada, Mariela, con que te esperes. Así, Y antes igual voy al me sur. apuraba. claro. Sí. Entonces, ahora es cuando yo noto y vieras qué paz se siente y qué tranquilidad. Claro, sí, sí, es encontrar el ritmo propio, ¿no? Porque es muy fácil, como es muy fácil subirnos a ese tren de alta velocidad. Laura Goodman tiene un ejemplo que me parece, a mí las metáforas me encantan, o las analogías. Mm, Dice, tú vas por un camino de brecha y al lado ves la autopista y ves a todos por la autopista a gran velocidad y tú en el camino de brecha que está al lado solo. ¿Qué hago Ajá. aquí? De brecha, más sinuoso, más complicado, a 40, cuando todo el mundo va a 110 en la autopista. Bueno, ¿qué está bien, qué está mal? Algunas veces necesitaremos subirnos a la autopista, pero como dicen, Ujú. hay que poder tener la conciencia de cuándo tenemos que bajar de la autopista y continuar por nuestro camino de brecha, sinuoso, recto, como haya sido. O sea, el reto creo está en estar conscientes de qué nos toca en cada momento, qué nos corresponde, ¿no? Es un poco como le digo a mis hijos, ¿qué nos corresponde? ¿Qué le Sí, corresponde al árbol? Ser árbol, ajá. no quiere ser pájaro, es árbol. ¿Qué le corresponde al gusano? Ser gusano, ¿no? No quiere ser árbol y así. ¿Qué nos corresponde a nosotros como personas? Ajá. Y mucho Actuar va a en depender también del momento que estés viviendo, ¿no? Y la historia que estés viviendo. totalmente. Entonces, Oye, Gaby, también ¿dónde está eso. Umani? ¿En qué ciudad se encuentra Umani? Está en Guadalajara, Ah, Guadalajara, voy a Jalisco. ir. Sí, Pues tú ahí también estás. estás Sí, cerquita. Muy bien, sí. Aquí en Sí, pues sí, Guadalajara. compártenos dónde se encuentra Humani para los que, pues, de Guadalajara es donde creo que más nos escuchan porque no, somos de Guadalajara, pues yo soy de Guadalajara. Tengo 10 Sí, años viviendo acá, pero pues 45 allá. bueno, muy bien. Está en Avenida México, 3300, fraccionamiento Monraz. muy Ok. bien. Es Y a por grandes la Plaza rasgos, ¿qué es lo México. que hacen ahí en Umani? Ujú. Bueno, Humani, pues lo que empezó con libros nada más de Laura Goodman en ese 2006 y luego en las conferencias que impartía y luego después, eh, porque eso fue, ¿no? O sea, fue gestándose primero, lo que yo quería era
que Laura Goodman viniera a impartir su corriente de pensamiento que me parecía muy valiosa. Y dijo ella, sí, claro, voy a ir, pero cuando yo duro 2, 3 días, ¿y luego qué? Y me dijo, tendrás que mover los libros si quieres. Ahí fue donde se empezó a gestar, porque no empezó como la idea de librería, sino empezó como la idea de que se dieran conferencias a cargo de estos autores. Entonces, ella me dijo, este es el dato de mi editor, te va a buscar. Y efectivamente, el editor muy atinado me buscó y envió libros de Argentina a México, cuando los libros de Laura Goodman no existían aquí. Hoy en día, hasta Humani ha hecho 2 ediciones de los libros de Laura Goodman para que estén en México. Y bueno, pues lo que empezó con libros nada más de Laura Goodman, luego se fue nutriendo con libros de otros autores y con conferencias de otros autores, hasta que hoy tenemos un catálogo que se divide en 6 temáticas, porque no es una librería general, como bien lo dijiste, Mariela, cuando hiciste favor de hacer la presentación, es una librería especializada, y yo digo que es especializada alrededor del ser humano, ¿no? Por eso es desde el embarazo, que es cuando tenemos nuestro origen, el nacimiento, que es una etapa muy importante del ser humano, la crianza, por supuesto, que es vital para mí, y luego qué sucede con el hombre y la mujer que se convierten en padre y madre respectivamente. Por lo tanto, es la primera categoría, embarazo y nacimiento, la segunda, crianza y educación, la tercera, paternidad, maternidad, que no sucede a nosotros, y luego hay una que se llama universo femenino, que es todo lo relacionado con temas de mujeres, seamos o no seamos madres, sino que tiene que ver con esa energía que es exclusiva de mujeres. Y luego tenemos autoindagación, pues sí, nos vamos indagando, nos vamos haciendo grandes, no solo cronológicamente, sino también emocionalmente, racionalmente, etcétera. Y luego tenemos los que más me fascinan, libros para niños. Son donde más me deleito, donde más. No hay literatura, como pueden ver, todo es, o sea, no son novelas, vaya, todo es no ficción que le llaman las editoriales. Ok. Entonces son esas temáticas. Pues Ay, qué está muy interesante. interesante. Pues ahí Bueno, podrán encontrar. pues sí. Bueno, ya voy a ser abuela, ya la etapa que sigue. Ah, ya. O si no, igual en la tienda virtual, en Humanites tiene un sitio web que es www.humani, con H y latina al final, o sea, y latina en lugar de O, humani.mx, Ok. www.humani.mx. Ok, pues bueno, para las personas que nos escuchen, ¿verdad? Y que te quieran buscar, pues que sepan que ahí pueden buscar. Ay, Gaby, pues me encantó. Muchísimas gracias. Conocerte, escucharte, pues una historia Igualmente, muy Amila. diferente. Sí, muy, muy a gusto estuvimos. Muchas gracias. Sí, yo la verdad es que me sentí súper identificada contigo porque tenemos como 5 o 6 semejanzas. Entonces, yo sí creo que también a mí la maternidad me ha ido como cambiando los matices de mi vida y como que siempre me ha impulsado como a trabajar, como a indagar qué pasa en mí con esa etapa de mis hijas y qué pasa con ellas, con la etapa que yo vivo, ¿no? Cómo tenemos ahí la influencia. Entonces me encantó escuchar cómo a lo mejor lo que tú dices, una época de crisis, tal cual, porque crisis no es la connotación negativa o a mí tampoco me gusta verlo así, sino como una etapa de autoobservación, de parar, de analizar, de reencontrar, de revalorar y tomar decisiones que nos van a llevar a otro lado y muchas veces a un lado mejor de lo que estábamos, ¿no? Entonces a mí me encantó escucharte así, como de una crisis por la maternidad salió un universo de oportunidades para tu maternidad y para la maternidad de muchísimas mujeres con este proyecto de Humani. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida por escucharte, por tu compartir y bueno,
ahí iremos a visitarte pronto. Muy Muchas gracias, Gaby. bienvenidas, bienvenidas Muchas serán. gracias, Gaby. Gracias a ustedes de verdad por la invitación, por el foro. Yo las felicito sobremanera porque me encanta, siempre estoy buscando cómo eh, entre mujeres nos apoyemos y hagamos alianza y hagamos red, porque justo de esta energía y de estas iniciativas, pues como dices, pasamos a otro estado, ¿no? A otro estadio. Ujú. Entonces, las felicito y les agradezco. Gracias. Hemos empezado de chiquito, esperemos pues que se difunda cada vez más. No importa que sea lento, ¿verdad? Con 2, 3 personas cada vez que nos vayan escuchando y que se animen también a contar su historia, porque los invitamos a quien se anime a contar su historia, pues que se comunique con nosotros. Y además que escuchen todas las historias que ya tenemos, porque pues ya son varias y todas son muy diferentes. Ya lo creo. Tenemos nuestro canal en Spotify, Mi Vida Cambió, ahí que le hagan clic a la campanita, o quien nos quiera ver, pues estamos en video en YouTube, también pueden suscribirse y tenemos nuestras redes sociales, también ahí nos pueden encontrar. Mi Vida Cambió porque estamos convencidos de que podemos transformarnos y queremos nosotros contagiar a las personas a que busquen su transformación, a que no se queden conformen con lo que tienen o con la historia que tengan si no es su mejor versión, si no es lo que los tiene felices, en paz y en un camino hacia esa plenitud, que es lo que nosotras buscamos. Entonces, pues muchas gracias, Gaby. Próxima que